Si hay algo que Latinoamérica ha tenido de sobra durante toda su historia, han sido dictaduras y gobiernos tiránicos. Sin embargo, a diferencia de otras partes del mundo, donde dictadores cometieron horribles crímenes y fueron responsables de que miles o millones de personas perdieran la vida, en Latinoamérica solo un puñado de dictadores pueden adjudicársele grandes cantidades de muertes. Por esto, el día de hoy vamos a ver quiénes fueron los dictadores latinoamericanos que más personas mataron. En 1954, ante el pánico de que durante la presidencia de João Goulart pudiera ocurrir una revolución socialista en el Brasil, el ejército brasileño llevó a cabo un golpe de estado y estableció una dictadura militar. Durante esta dictadura se suspendió la actividad política en el país, se disolvieron la mayor parte de los partidos, se restringió la libertad de expresión y se llevaron a cabo detenciones, torturas y se llevaron a cabo campañas militares para desarticular a grupos armados de extrema izquierda. Esta dictadura consistió en varios militares que se rotaron la presidencia y fue apoyada por los Estados Unidos en su Operación Cóndor. Esta dictadura llegó a su fin en 1985, con los militares dejando el poder voluntariamente. Se estima que un poco más de 400 personas murieron gracias a esta dictadura. En 1954, un popular militar paraguayo dio un golpe de estado en Paraguay y derrocó al presidente Federico Chávez. Se trataba de Alfredo Stroessner. Ese mismo año, Stroessner organizó unas elecciones en donde solamente él era el candidato. En los años siguientes, Stroessner volvería a reelegirse en múltiples ocasiones a través de elecciones fraudulentas. Durante su dictadura, estableció un culto hacia su persona. Fue apoyado por la Operación Cóndor, llevó a cabo detenciones, asesinatos y torturas contra elementos considerados comunistas o subversivos y desarticuló a grupos armados de extrema izquierda. Ante el creciente rechazo popular a su gobierno, Stroessner fue derrocado en 1989 en un golpe de estado. Se estima que poco más de 400 personas murieron gracias a su dictadura. En 1973, debido a la inestable condición interna en la que se encontraba Chile, producto de la presidencia del socialista Salvador Allende, los militares chilenos llevaron a cabo un brutal golpe de estado que dio como resultado el ascenso de Augusto Pinochet como dictador del país. Similar a Brasil, se trataba de una dictadura apoyada por la Operación Cóndor para evitar una revolución socialista en el país. Durante esta dictadura se acabó con la separación de poderes y con el sistema democrático chileno, se disolvieron los partidos políticos, se llevaron a cabo una gran cantidad de detenciones y torturas y se llevó a cabo una campaña militar para desarticular a grupos armados de extrema izquierda. La dictadura de Pinochet llegó a su fin en 1990, cuando abandonó el poder. Se estima que poco más de 3.000 personas murieron gracias a esta dictadura. En los años 80, Guatemala estaba siendo azotado por una de las guerras civiles más brutales de Centroamérica. En un punto, hubo una división dentro del ejército guatemalteco y en 1982, el general Efraín Ríos Montt derrocó al general Romeo Lucas, otro dictador. Durante su gobierno, Ríos Montt se propuso la ambiciosa tarea de acabar por una vez por todas con la guerra civil, pero sus métodos eran extremadamente controvertidos. Ríos Montt llevó a cabo una militarización total del campo guatemalteco, llevó a cabo tácticas de tierra quemada, desplazamiento forzoso, tortura, esterilizaciones y asesinatos. Todo esto con el fin de, entre comillas, acabar con los grupos armados de extrema izquierda. Un año después, en 1983, Ríos Montt fue apartado del cargo por otro golpe de estado. Más de 10.000 personas, en su mayoría indígenas, murieron gracias a su dictadura. Desde los años 70, Argentina estaba viviendo un estado de guerra interna, en donde grupos armados de extrema izquierda y derecha se enfrentaban entre sí y contra el Estado argentino. Como consecuencia, en 1976, el ejército argentino da un golpe de estado y establece una dictadura militar. Esta dictadura, al igual que Brasil, consistió en varios militares que se rotaron la presidencia entre sí, y fue apoyada por la Operación Cóndor. En los años siguientes, la dictadura argentina llevó a cabo una campaña militar para desarticular a los grupos armados de extrema izquierda. Llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones y torturas contra elementos considerados subversivos. La dictadura argentina llegó a su fin en 1983, luego de la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas. Con respecto a la cifra de muertes, actualmente hay un debate.
Los sectores más nacionalistas y conservadores de la política argentina dicen que fueron un poco más de 6.000, mientras de que los sectores más de izquierda y progresistas afirman que fueron 30.000. Desde principios de los 2000, Venezuela estuvo en un proceso revolucionario de izquierda. En este proceso, Venezuela introdujo políticas de corte socialista, que si bien trajeron avances sociales al país, ignoraron grandes problemas como la dependencia del petróleo. A partir del 2013, con el ascenso de Nicolás Maduro, la situación económica empeoró y la revolución bolivariana dio un giro hacia el autoritarismo. Maduro comenzó a utilizar las fuerzas del Estado para encarcelar o exiliar a sus opositores, cometiendo extensamente en el proceso torturas y asesinatos y perpetuándose en el poder a través del fraude electoral. Al ser la dictadura más reciente de Latinoamérica, es complicado tener una cuenta total de los fallecidos. Solo entre 2016 y 2019, aproximadamente 16.000 venezolanos murieron gracias a esta dictadura, pero la cifra total se estima que es muchísimo más alta. A principios del siglo XX, la República Dominicana fue ocupada por los Estados Unidos. Cuando este país se retiró y la República Dominicana recuperó su independencia, Rafael Leónidas Trujillo, un oficial anteriormente al servicio de los estadounidenses, se hizo con la presidencia a través de elecciones fraudulentas. En los años siguientes, Trujillo estableció un culto a su personalidad, creó una sociedad altamente sectarista, convirtió a RD en un estado policial altamente represivo y utilizó extensivamente el secuestro, la tortura y el asesinato contra sus opositores. Trujillo por un tiempo utilizó la Guerra Fría y el temor al comunismo a su favor, lo que le ganó el apoyo de los Estados Unidos. Trujillo murió en 1961, cuando fue asesinado por rebeldes dominicanos. Se estima que alrededor de 20.000 personas murieron gracias a su dictadura, una gran parte de estos haitianos. A principios del siglo XX, El Salvador sufría de grandes problemas de subdesarrollo y desigualdad social. En 1931, Maximiliano Hernández Martínez, un oficial salvadoreño, se hizo con la presidencia en un golpe de Estado. Un año después, campesinos salvadoreños y algunos comunistas, cansados de la mala situación del país, se rebelaron y mataron a muchos terratenientes, políticos y militares salvadoreños, saqueando y violando en el proceso. En respuesta, Hernández Martínez llevó a cabo una brutal contraofensiva, militarizó la región oriental del país y ordenó la ejecución de todo aquel que portara machetes, armas o que tuviera rasgos indígenas. Muchísimos campesinos inocentes perdieron la vida. Hernández Martínez gobernó hasta 1944, año en que fue derrocado. Se estima que alrededor de 32.000 personas murieron gracias a su dictadura, la mayoría de estas durante el levantamiento de 1932. A mediados del siglo XX, más específicamente en 1957, en Haití, un popular médico se hizo con el poder, François Duvalier. Duvalier fue un político altamente populista que prometió pacificar de una vez por todas al violento e inestable Haití. Sin embargo, en lugar de eso, terminó estableciendo un brutal estado policial y un culto hacia su persona. Duvalier utilizó extensamente la tortura, los secuestros y el asesinato para silenciar a su oposición y perpetuarse en el poder. Antes de su muerte en 1971, Duvalier designó personalmente a su hijo, Jean-Claude Duvalier, para que lo sucediera. El joven Jean-Claude fue un poco menos duro que su padre, sin embargo, mantuvo la tradicional represión. Jean-Claude fue derrocado en 1986 en medio de un alzamiento popular. Se estima que 50.000 personas murieron gracias a esta dictadura. En 1959, Cuba sorprendió al mundo cuando llevó a cabo la Revolución Cubana y el dictador Fulgencio Batista fue derrocado. A partir de este momento, Fidel Castro, que entonces se hacía pasar por un moderado socialdemócrata, asumió el poder. Sin embargo, 2 años después, Castro mostró su faceta real y convirtió al país en una dictadura comunista unipartidista. Desde entonces, la dictadura de Castro utilizó métodos como el secuestro, la tortura y el asesinato para eliminar elementos considerados contrarrevolucionarios de la sociedad cubana. También, cuando la situación económica empeoró, una gran cantidad de cubanos se lanzaron al mar con el fin de escapar de la dictadura de Castro y llegar hacia el estado de Florida, en Estados Unidos. Muchísimos no lo lograron y murieron. A día de hoy, a pesar de la muerte de Castro y diversas reformas constitucionales, la dictadura socialista cubana sigue en pie.
Se estima que de 90.000 a 120.000 personas murieron gracias a esta dictadura. Estas fueron las dictaduras latinoamericanas más sangrientas de la historia. Si tú conoces alguna otra que no mencioné o tienes información extra sobre alguna de las que mencioné, eres más que bienvenido a dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.